tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la irrealidad en que sobrevivimos de hace tiempo y muy especialmente a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, estoy para variar en la Ciudad de México y para variar me acompañan mis amigos y cómplices contagiados, y bueno, no contagiados, contagiosos, porque ya están vacunados los dos. Mariana H., que sigue en Nairobi, como se podrán dar cuenta. Mi mascota. Ahí está ya su mascota, ya está con su mascotita. También en Nairobi, ya dije, y Nave Yeya, que nos acompaña desde su búnker neoyorquino, como siempre, donde nos estaba contando antes de entrar a esta transmisión, sigue queriendo descifrar las enseñanzas de uno de sus maestros en la crítica de cine, cuyo nombre no viene al caso referir ahora. Bueno, pues tenemos, para que no digan que no hacemos caso de las sugerencias que nos hacen ¿cómo habíamos quedado? Los YouTube espectadores, sí, porque no son telespectadores, son YouTube espectadores, se habían mostrado mucho entusiasmo con dos episodios anteriores, donde habíamos estado hablando de sexo, erotismo, pornografía, cine y literatura que tenían que ver con esto, en fin, las perversiones de Nave Yeya, ya por muchos conocidas. Y bueno, pues ahora nos habían pedido que continuáramos con este tema, que por supuesto pues es un tema que nos atañe a todos. Y tenemos a una invitada pues súper especial, y además súper especial y especializada en el tema que vamos a tocar, el sexo y sobre todo el cómo se han modificado, si se han modificado, los comportamientos sexuales justamente a partir de la irrupción del COVID-19, como dije, en nuestras vidas y en nuestras camas también, por supuesto, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Yo, para, digamos, calentar un poco valga la imagen, calentar un poco el terreno, yo me estaba acordando, y creo que ya lo dije también en otros programas, pero no importa, porque a lo mejor hay gente nueva que no ha oído estas barbaridades que voy a decir, y es que para mí lo más complicado con el COVID en este tema, pues fue precisamente la pérdida del ligue normal, la pérdida del ligue natural, ¿no? Si lo podemos llamar así, del ligue natural. Y claro, se dieron, como sabemos, muchas otras opciones, sobre todo pues a través de Internet, que se potenció a la N todo el tema de ligues y de sitios de pornografía y de sitios de citas, etcétera, etcétera. Pero finalmente también las apps de ligues como Tinder, como Bumble, que son las que yo conozco, las que en algún momento estuve hasta que salí por aburrimiento, la verdad. Más que por aburrimiento, por decepción, porque realmente, pues, nanay, ¿no? No hubo absolutamente nada, solo en alguna ocasión me desfalcaron, pero bueno, esa es cuenta de otra también. No me desfalcaron, pero sí se aprovecharon de mí. Yo creo que deberemos dedicarle un episodio completo a eso. ¿Cómo se aprovecharon de Mauricio Montiel Yo a quiero través saber todo. en una cita de Tinder? Bueno, fue desastrosa, déjenme decirles. Ah, Pero bueno, para mí, insisto, como hombre soltero, pues se volvió muy complicado esta idea de ligue, ¿no? Antes, pues, digo, no es que tampoco saliera uno y se ligaba a alguien en las tortillas o en el parque, ¿no? Pero había más posibilidad de tener estos contactos, eso, de poder empezar a iniciar una relación que podría ser meramente sexual o también después volverse emocional, afectiva. Eso en lo que a mí toca, ¿no? Entonces quisiera, por ejemplo, que Mariana H., ahora que estás experimentando bueno, no experimentando, pero viendo más o menos los comportamientos sexuales en África, en Nairobi, que nos hablaras un poco de tu experiencia o de tu no experiencia, como nos has insistido en repetidas ocasiones. Eso es justo lo que te iba a decir, Montiel. Ahora que no puede haber ese ligue normal, dice Montiel, yo pre-pandemia, pre-sida, no he ligado. Precisa. No, no, bueno, es que es complicado, es complicado. Y por supuesto, Prepaperas, sí, prepaperas. pero sí, de por sí era complicado, claro, esto es
mucho más, mucho más. Y se combinan dos factores, no es el tema del programa, pero dos factores que es entre Me Too y pandemia. Me acuerdo mucho en Estados Unidos, sobre todo, no tanto en México, pero ahora que fui para vacunarme, la verdad, pues estás en un bar, ya todo el mundo está vacunado en esa parte del país. Y pues yo decía, pues igual digo a alguien. Y en cuanto yo veía que alguien me veía, yo volteaba a ver e inmediatamente, como para que no fuera yo decir, ¿qué me estás viendo? Eso es acoso. Entonces, bueno, el ligue se complica mucho. Pero bueno, lo que a mí me gusta de lo que dijiste, entre muchas otras cosas, Mauricio, es que dijiste, no nada más es una invitada muy especial, sino que es especialista. En los medios, sobre todo, es relativamente fácil hablar de sexo porque son temas que venden y muchas veces los hacen chavas o productores que solo quieren el morbo, ¿no? Esa parte de, qué bien, vamos a hablar las cosas a Chile como son y muchas veces malbaratan esos contenidos. Y creo que Verónica lo que ha hecho a lo largo de muchos años es mucho estudio, ser muy terrenal, experimentar muchas cosas para poder hablar de ellas, y eso es lo que le da toda esa credibilidad aparte de su carisma. Algo que a mí me encanta, yo que soy muy pudorosa, es que el tema de sexo no necesariamente tienes que estar hablando de penetración, fluidos y gónadas. Muchas veces puedes hablar de la música, y creo que también es importante hacer esa relación porque creo que todos hemos experimentado esa relación, esa erotización con la música o con una pareja con determinada música. Y ella conoce mucho de rock, sobre todo de rock, pero de muchos otros géneros, y habla de esta relación tan intensa y estrecha que existe con la música y eso quisiera platicar más adelante, con las letras de las canciones con las que muchos de nosotros crecimos, que lejos de ser una canción de amor, es una canción que te obliga a comportarte de una manera bastante antinatural o incluso vengativa, que ya nos platicará Vero más adelante. ¡Ay! Bueno, No, pues ya. no revele su nombre. Ya lo había Lo hecho. dijiste rápidamente, pero bueno. Sí, yo antes de pasarle la palabra a Neif y ahora sí ya darle la bienvenida a la invitada que ya reveló Mariana, pero está bien. Yo quisiera decirte, Mariana, y también para nuestra invitada que ya nos está escuchando ahí en el Green Room de zona de contagio, que a mí también me apasiona esa relación. No la he explorado tanto, ni soy especialista en lo absoluto, pero desde hace tiempo me gusta esa relación entre, obviamente, sexo y música, ¿no? Entre erotismo y música. Y ahorita recuerdo para que se den cuenta, unos de mis álbumes favoritos en algún momento hice como una lista de los 100 álbumes que me han marcado en mi vida. Uno de esos álbumes es This is Hardcore de Pulp. Bien. Y obviamente sabemos que todo el concepto del disco pues tiene que ver justamente con el sexo, con el erotismo, con la pornografía y con el sexo directamente. Pero Neif, me gustaría que también dijeras algo antes de pasar con nuestra invitada. Bueno, es un privilegio, es una suerte tremenda tener a esta super invitadaza. Me parece que lo que dijeron ustedes dos, pues ya bastante, ya creo el contexto de manera muy clara de lo que nos atañe aquí. Nada más para precisar un poco, y trataré de ir un poco más hondo de lo que tú dijiste, Mauricio. A mí me parece que la pandemia, sí, fue bueno, como todos lo sabemos, es un episodio realmente catastrófico en la historia de la humanidad. O sea, no puede ser que no lo veamos primero como eso. Pero también a otro nivel, a un nivel, no quiero restarle importancia, pero también a otro nivel, fue un laboratorio, ha sido y seguirá siendo, todavía no estamos libres, un gran laboratorio de la socialización, del contacto, y obviamente en ese laboratorio de esta gente que somos toda esta masa, millones y millones confinados o medio confinados o recluidos y a veces escapados. El asunto de la sexualidad pues es una de las piezas más fuertes de lo que está en juego, ¿no? Y se escribirá sobre esto por décadas. Vamos a seguir pensando qué pasó con la humanidad a todos los niveles. El elemento sexual pues es gravísimo, es enorme lo que nos ha afectado, cómo cambió la vida. O sea, yo no he ido a ligar desde hace más de 20 y tantos años, casi 30, pero bueno, me acuerdo cuando lo hacía, recuerdo aquellos tiempos, y no me puedo imaginar
O sea, no me puedo imaginar los chavos ahora cómo lidiar con esto, ¿no? Los chavos de 18 años. Porque bueno, nosotros, pues sí, Mauricio, entiendo que tu caso pues, es molesto, igual el tuyo, Mariana, pero imagínense a los chavos que tienen 17, 18 años, que están empezando a abrirse y de repente les ponen un año en el congelador, literal, de no poder hacer nada, no poder tocar a nadie, de no poder. Entonces recurrir a los apps y buscar ahí pues un paliativo, ¿no? Literalmente. Literalmente, un paliativo digital, porque no hay de otros. Sí, Pues entonces, sí. muy interesante ver cómo el deseo ahora ha quedado normado por esta situación zombificada, o como tú dices, Mauricio, zombificada. No sé, es muy dura el golpe para esta población más sexualmente activa. Me lo imagino como una verdadera catástrofe, ¿no? Como un evento a nivel extinción. Sí. O sea, es la explosión cámbrica, pero a la inversa. Todo el mundo en su casa mirando pantallas, mirando pornografía, o deseando chicas en el Tinder o chicos o lo que sea. Interesante, ¿no? Pues sí, nada más te debo decir que no nos excluyas ni a Mariana ni a mí de la población sexualmente activa, ¿eh? O sea, Pero nada más digo, ustedes como quiera ya llegaron a cierta edad, no, son chamacos, sobre todo Mariana. Pero bueno, piensen en estos 17 No, añeros, claro. 15 añeros que empiezan a tener toda esta curiosidad, despertar al sexo y a la búsqueda y el deseo. Pero ellos tienen futuro, Neif, ellos tienen futuro y tienen un cuerpo firme y robusto, turgente. Mira, Mariana, no te vamos a permitir destruirle las ilusiones a todos tus fans que están embelesados con tu imagen y que todos los días mandan mensajes así de desesperación tratando de conquistar tu atención, aunque sea por unos segundos. Exacto, es correcto. Me quitaste las palabras de la boca, entonces ya lo acabas de decir, pero bueno, ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestra invitadaza para este episodio de Zona de Contagio, Verónica Maza Bustamante. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Escritora, sexóloga, muy conocida y muy activa en redes, en distintas plataformas desde hace muchos años, y además ya con su propio canal de YouTube que se llama Placer Consciente. Ahí tuve yo la oportunidad y el placer, ahora sí que el placer consciente, de participar en una charla padrísima con Verónica sobre David Lynch. Entonces, pues, sin más, bienvenida, Verónica, a Zona de Contagio. Ay, muchas gracias. Qué gusto me da verles, saludarles y escucharles. Pues a nosotros más. Gracias por aceptar la invitación. Seguramente habrás estado oyendo todas las barbaridades que Claro. hemos estado diciendo. Entonces, si quieres, ¿por qué no empezamos con esto que Neif dejó ahí como el hilo colgando de los comportamientos sexuales, el comportamiento sexual, pues, durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Pues es que justo cuando los estaba escuchando y desde que me plantearon venir a su programa, yo decía, bueno, ok, pero vamos a hablar, como decía Neif, ¿no? O sea, del grupo de jóvenes de mediana edad, de adultos mayores, vamos a hablar del principio de la pandemia, de intermedio, del final. O sea, yo creo que realmente la pandemia con todo lo que ha implicado, pues particularmente la cuarentena, tal cual lo dijo hace rato Neif, modificó, transformó radicalmente o está transformando, porque es algo que no es que ya fue, o sea, va a seguir transformando, pues nuestros hábitos eróticos, nuestra percepción del otro, nuestra percepción del placer, porque además hay algo muy interesante con esto que ya iremos desgranando, que es cómo se vincula pues ya digamos el reinado de la era digital en nuestra existencia, ¿no? A nivel planetario, junto con pues una pandemia que también afectó a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos dos fenómenos que no habíamos vivido antes y que se entrecruzaron y que nos están dando pues estas nuevas realidades que estamos empezando a desentrañar, ¿no? Ahora, información sí ha habido encuestas, estamos haciendo estudios, ya hay bastante de dónde cortar, entonces más bien ahí yo les pregunto a ustedes como por dónde quieren empezar. Pues yo diría, ya que mencionas así como grupos de edad, y Neif sí se ciñó algo que me parece interesante, que es justamente los jóvenes que están apenas comenzando
a experimentar con su sexualidad, a vivir su sexualidad y de repente, ¡pum! Como un castigo, como si los papás, esos papás metafóricos, les hubieran dicho, pues, ¿sabes qué? Encerradito, castigadito un año porque, pues, con todas las hormonas a todo lo que dan y pues, te vas un año. Entonces, si quieres, empecemos por ese lado, ¿no? Como ¿cómo has palpado tú esto en los jóvenes, en las generaciones más jóvenes que están empezando con este despertar sexual? Pues yo creo que ha habido un poco de dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, los jóvenes que debido a su situación, ¿no? Que viven con sus papás, que son muchos de ellos, que tienen que cuidar, pues, a la gente que los rodea y todo esto, pues han respetado, digamos, ¿no? Como todas estas cuestiones de el 1.5 metros de cercanía. Pero también pues, existe un gran ala, y lo estamos viendo ahorita como en la llamada tercera ola de contagios, de chavos que pues realmente han seguido su vida erótica, ¿no? Pero es muy interesante. Fíjense que últimamente he estado platicando con los uberistas. Me he tenido que desplazar debido a ciertas circunstancias de la vida, como no lo había hecho en 1 año y medio en Uber. Y siempre, no siempre, pero a veces les pregunto, oye, ¿qué onda, no? Con los santos, la vida nocturna, los jóvenes, y me dicen, no, la verdad es que no se detuvo nunca. O sea, siempre hubo un movimiento en la Ciudad de México, hablo solo de la Ciudad de México, y área conurbada. Siempre ha habido antros clandestinos, siempre en la zona rosa hubo lugares donde podías entrar por la puerta de atrás, ya vimos en Tepito, ya vimos o sea, vaya, yo siento que muchos chavos no se limitaron realmente por la pandemia, ¿no? Y entonces ahorita están pues, justo siendo un factor interesante que no vamos a etiquetar todavía en lo que está pasando como con la pandemia. Pero a la vez tenemos este otro grupo pues, de chavos que han tenido que pasar su proceso hormonal, emocional, físico, pues de otra manera muy, muy diferente, ¿no? Al principio de la pandemia, sí, el Tinder estuvo a la alza, por ejemplo. Y ahí, pues, lo que se daba más era el cybersex, ¿no? O sea, como vamos pues, a chatear, ahí a cotorrear, pues nos encueramos y nos frotamos y todo, y ahí va. Pero yo sí seguí registrando, me seguían contando personas que de pronto, pues, sí se veían, o sea, porque a fin de cuentas, estamos viviendo el inicio de una sociedad transmutada, pero lo que no ha transmutado son nuestras hormonas, no ha transmutado nuestra respuesta sexual humana, ¿no? O sea, yo pienso que es el principio de esa transmutación y que seguramente en unas décadas ya hasta nuestros mismos procesos hormonales quizás sean diferentes. Pero ahorita vaya, o sea, este impulso que nos lleva a cierta edad a buscar estas emociones, a descubrir la masturbación, a todas estas cosas, pues ahí está, no ha cambiado. Aquí hay un dato bien interesante que salió en una encuesta que hizo AMSAC, que es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, hace, como a los 6 meses de que comenzamos con la cuarentena, se hizo esta primera encuesta de sexualidad y COVID en México. Y ahí hubo un dato, hay muchos datos que podemos ir platicando, pero relacionado con su pregunta, fíjense que aumentó, salieron de pronto notas que decían que había aumentado la compra de juguetes sexuales. Y ya revisando, o sea, con la pandemia, y ya revisando esta encuesta, resultó que el sector de la población que empezó a comprar más juguetes sexuales eran las mujeres jóvenes que vivían solas o con roomies, ¿no? Tuvieran o no pareja. Y eso a mí sí me parecía algo como chido, alentador, porque decía, bueno, qué bueno que estas chicas decidieron hacer algo por ellas mismas y pues empezaron a comprar juguetes y ahora con la paciencia de no tener que estar lidiando con parejas, ¿no? En el peor sentido, no que sea así siempre, pues pueden disfrutar con múltiples juguetes de su placer. Pero eso no pasaba obviamente en otros sectores de la población, ni en los jóvenes varones, porque también los juguetes sexuales son más para mujeres, ¿no? Hay más oferta para mujeres. Entonces, pues yo creo eso, o sea, que se la han pasado mal, pero que tampoco ha sido tan tremendo y que a fin de cuentas esta mutación pues se va a ir dando, ¿no? Sí, Mariana, adelante. Adelante, Mariana. A ver, es que estaba yo pensando, por ejemplo, sé que voy a saltar a otro círculo de la población, pero también el factor miedo, pero ¿cómo afecta? El factor miedo me refiero a
empiezas con una noticia que viene de muy lejos, me la pela el coronavirus, como bien lo vimos en uno de los varios cantos de guerra en el Vive Latino, y de pronto está en tu casa. Y eso cómo afecta también al libido. Tal vez en los jóvenes, el miedo no pasa nada porque la cantidad de hormonas es mucho mayor que una preocupación y sobre todo lo que decíamos, a largo plazo, esta invencibilidad que te da la adolescencia y demás cosas, a lo mejor ahí no pega tanto, pero el factor miedo en la libido, en el deseo de hombres y mujeres, de parejas, afecta para un desarrollo, digamos, como lo conocían antes. No, pues súper pregunta, Mariana, porque digo, el miedo es uno de los principales enemigos del ser humano, no solo a nivel erótico ni a nivel pandemia. Yo creo que ha sido algo que ha paralizado muchas cosas, muchas posibilidades de seres humanos de ambos sexos desde el inicio de las civilizaciones, ¿no? El miedo. Sí. Y súmale a una pandemia, como, digo, me daba risa hace rato que contaste, ¿no? Que ya con tu vacuna fuiste al bar y cuando te volteaban a ver, tú así como de comper, porque fíjate que el otro día, o sea, a mí también me di cuenta de eso. Digo, Mariana, tú y yo sí hemos socializado mucho en las reuniones nocturnas, y sabes que yo soy el alma de la fiesta y bailo y cotorreo con todo el mundo y les echo ojitos y hace poco que me invitaron así como un cumpleaños chiquito y todo, y yo estaba así como, ya me voy a mi casa, no quiero hablar con nadie, terminé hablando con el único compita con el que me he estado viendo regularmente, que no, o sea, ¿no? Que no hay como que salgamos mucho, y sí dije, pues creo que yo ya no voy a volver a ser, a lo mejor seré otro tipo de alma de la fiesta, ¿no? Pero eso ya no. Y quizás sí es cierto miedo, fíjate que ahorita sí me estás confrontando a mí misma, porque no sé si sea que me desacostumbré y que ya la multitud o más de cierto número de personas ya como que no me late, o que realmente, y no, bueno, a fuerza que es miedo, porque pues sí yo pienso, mi madre, mi hijo, la gente que me rodea, como que no, ¿cómo voy a estar así sin saber de dónde salieron estas personitas? ¿O qué onda? Sí. Y pues ahora hay gente que se aguanta el miedo, esa es otra cosa. Como muchas personas, ¿no? Que dice, pues la neta sí me da miedo, pero pues me gana la hormona o me gana el deseo. ¿Saben qué otro fenómeno bien interesante? Digo, así como tú dices, Mariana, vamos a pasar de tema en tema. Que me están haciendo recordar el inicio de la pandemia. Los primeros 6 meses de que empezó la cuarentena, o sea, de abril del año pasado en 6 meses adelante, pues yo tengo un perro y lo sacaba a pasear en la noche. Bueno, en la noche y en la mañana, y cuando empezó la pandemia era mi válvula de escape, ¿no? Pero entonces empecé a notar que había muchos hombres, sobre todo pues, de edad media, o sea, digamos como entre 30 y 50, en sus coches estacionados. Y yo decía como, ¿qué eran estos señoritingos, no? O sea, como, ¿por qué están ahí? Pues ni modo de que me fuera a asomar o les preguntara, pero empezaba a notar eso, decía, hay mucho hombre dentro de su coche, sobre todo cuando salía en las noches, ahí, y pues sí empecé como a sondear, digo, como buena periodista que soy, empecé a reportear por aquí, por allá, y me di cuenta que había varias razones que los llevaban a eso, ¿no? Razón número 1 era salir de sus casas, o sea, decir, prefiero irme 1 hora a encerrar a mi coche que estar aquí oyendo a la suegra, la hija, el hijo, el primo, la nieta, la esposa, ¿no? Y entonces se aislaban, pero luego también empecé a notar el sector pues, de las personas que tienen una relación secundaria, o sea, que son infieles, ¿no? Y que los primeros meses de la pandemia, pues ya no podían ir a un hotel de paso, ya no podían fajar en el coche, ya no podían ir a un lugar clandestinamente, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacían? Pues seguían haciendo estas reuniones, pero pues tenían que tener cierta privacidad, claro. y entonces el coche era su vehículo de privacidad. Y luego llegó incluso me llegaron a contar que se estaban haciendo orgías virtuales, o sea, que llegó un punto en donde todo ese sector de la población que practica que son swingers, que van a las orgías, que tienen, o sea, pues que empezaron a ponerse de acuerdo y decían, vamos, nos vemos en el Zoom a las 8 de la noche tal día, y pues ahí todo el mundo nos encueramos y nos agarramos y virtualmente, ¿no? Entonces todo eso me parecía como muy interesante al inicio de la pandemia. Wow, eso es, qué imagen me acabas de dar. No, es que de verdad es una imagen, pues, que cinematográfica.
O sea, quiero decir como casi ficticia, como de Cronenberg, ¿no? Película de una cosa. parque. O sea, no de película muy sexual, sino más bien de una cosa medio inquietante, depresiva, ¿no? Sí, David, totalmente. Sí, Sí, como un Lynch. Me imagino más un Cronenberg, así como estos personajes como conflictuados, pero a la vez como, pues, es que también hay que entender que en el placer, en la erótica, también hay mucho de hábito, para bien y para mal, ¿no? Claro, claro. Y pues Claro. rompe el hábito, o sea, es muy difícil, por eso pues, decían, aunque sea el sumazo, el orgisum, pero pues seguimos con el hábito, ¿no? me gusta mucho el término orgisum. Ahí hay que hacer algo. Exacto, hay que hacer algo al respecto. Un orgisum en zona de contacto. No, o sea, bueno, próximamente lo anunciaremos. Hay que organizarlo. Aquí se organiza próximamente con Mariana desde Nairobi y luego ya distintas partes del mundo y todo eso. Oye, pero a ver, Neif, no sé si tú quieras como entroncar algo de lo que está diciendo Verónica, que sí es. No, me tiene un poco, me tiene fascinado y azorado, como yo sabía que estaría esta conversación, porque, claro, ¿no? Uno no piensa en todos esos otros sectores, ¿no? Bueno, por lo menos yo que me he dedicado, en el rollo de la sexualidad, yo me he dedicado a la pornografía, es decir, a las representaciones. Pues para mí el mundo se limita a eso. Obviamente soy miope con respecto a todo lo demás, pero bueno, primero, número uno, te quería preguntar, para mí, por ejemplo, Pornhub se ha vuelto una herramienta fundamental. No piensen mal, no. Porque son los únicos que llevan una métrica de quién consume qué, en dónde se consume cuánto. En fin, independientemente de lo que enseñen, lo que me parece interesante es que han hecho realmente se han vuelto una base de datos de un enorme potencial de qué está pasando en el imaginario sexual. A mí me parece fascinante eso. No sé si tú utilizas eso, pero esa sería la primera pregunta. Y la segunda es que nos hables más acerca de, bueno, ya hablamos entonces de los chavos y ya estamos hablando de hombres de mediana edad y que te sigas y sobre todo que nos hables ahora de las mujeres. Ya nos dijiste un dato muy importante, lo de la compra de juguetes sexuales. Justamente hoy yo estaba leyendo por un texto que estoy preparando acerca del rollo de las muñecas sexuales, ¿no? Los real dolls y todas estas ondas, y de cómo el mercado en la mujer nunca funcionó porque aparentemente los ritmos de una muñeca sexual son más para un hombre que para una mujer. Entonces, el gran consumidor de las muñecas sexuales es el hombre heterosexual de mediana edad. En fin, pero entonces te aventé esas dos pelotas y sé que harás maravillas con eso. No, pues más que dos pelotas son varias, ¿no? Pero mira, como decía Gatell al principio, justamente la cuarentena, voy a empezar por su última pregunta, señor, ¿no? Porque además te acuerdas... ¿Qué se puede hacer de este hombre por aquí, por favor? Yo sí soy uno de sus detractores. Solo lo vamos a usar para referencias jocosas, no te preocupes. Correcto. No, y hace poco, ¿te acuerdas, Mauricio? Platicamos del rollo de la evolución de las muñecas sexuales, Sí, ¿no? Sí, Que volvemos a esta cuestión de la era digital, ¿no? Entonces, la evolución en las muñecas sexuales de ambos sexos ha sido impresionante, impresionante, impresionante. O sea, ahora ya puedes tener realmente una muñeca que incluso ya están experimentando con la inteligencia artificial. Esto es una muñeca que ya no solo puedes tú llegar y decir, ok, quiero que sea igualita a Mariana H., miren, aquí está la foto, ese mismo tono de pelo, sáquenle el molde de su carita, pónganle los lentes idénticos, o sea, todo así, color de piel, así igualita. Que por cierto, curiosamente, quienes ahorita están recibiendo regalías por ese tipo de cosas son las actrices porno, porque hay muchos clientes que están llevando, oye, yo quiero como Stormy Daniels, mi muñeca, ¿no? Y entonces luego tienen que pagarle regalías a la chica, a la actriz porno. Pero bueno, entonces... ¿Ves, Mariana, ahí tienes un negocio. Mariana, por favor, ¿qué esperas? Quiero dinero, quiero amor. Bien, amiga, así se habla. Entonces, pues bueno, ya hablamos de muñecas muy realísticas, ¿no? Que aparte tú puedes programar con un software en donde ya
llega y te dice, ¿qué onda, Mauricio? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue hoy en la chamba, no? ¿Qué quieres, tu masajito? Y tú puedes ponerle lo que quieras, o sea, sí metes realmente pues tus algoritmos, ¿no? Hasta ahorita se manejaba con algoritmos, pero el chiste es que la evolución ya está siendo hacia la inteligencia artificial. Esto es, las muñecas van a determinar tu estado de ánimo, ya te van a decir, Mauricio, ¿por qué estás triste? Te voy a dar un mapapacho, ¿no? No se me deprima, y para allá van. Ahora, relacionado con el sexo, es muy interesante porque yo creo que este crecimiento de las muñecas sexuales definitivamente está sobre todo enfocado en el mercado masculino. O sea, son los hombres los que están comprando, aunque ya hay un modelo masculino. Pero hay algo que no han entendido y que este dato me fascina. Quienes están diseñando estas muñecas son hombres. Y entonces, al diseñar un muñeco varón, donde ponen más énfasis es en el pene, en el tamaño del pene, la forma y todo eso. Y pues las mujeres sabemos que el pene, pues no quiero hacerlo sentir mal, amigos, pero pues no es el chupicentro de sabor, ¿no? No es como lo que más nos hace felices. Digo, yo la neta, sí soy súper fan, pero sí sé que no es lo más importante, ¿no? El pene. Entonces, ¿y qué pasó con Dios. ¿Qué pasó con la industria de los juguetes sexuales? Que hace ya como 10 años, yo creo que ya tendrá, que de pronto un grupo de chicas, no estoy muy segura, quizá en Nueva York, o en Estados Unidos seguro, que de pronto dijeron, pues oigan, ya se dieron cuenta que los juguetes sexuales están diseñados por señores y que nos están vendiendo unos falos tremendos con venas y con glandes y con testículos y... O sea, como que, ¿qué onda, no? Como que es lo mismo que un hombre que no te sabe estimular, ¿no? Realmente. Entonces, las chavas se están empezando, bueno, hace 10 años se empezaron a apropiar, ahora ya están instaladísimas en la creación de juguetes sexuales. Entonces, si ustedes entran a ver ya cualquier marca ya hay un chorro de juguetes sexuales, tienen unas formas increíbles que no parecen juguetes sexuales, que son esculturas, así todas formas y cositas y curvas y texturas. Y luego uno dice, no, pues es que mira, ahí te estimula a la vez el punto G, el punto U, el punto A, el clítoris, y luego te sirve para penetración y te lo pones a la vez, puedes juntar uno por fuera y uno por dentro, ¿no? Y entonces realmente las mujeres estamos empezando a decir, claro que yo les digo, claro que en mi botiquín, ¿no? De primeros auxilios, vaya, no porque sea un primer auxilio, sino por el grado de necesidad, de importancia, claro. Están mis juguetes sexuales, ¿no? Y soy súper feliz con mi pareja y todo, y él es feliz con mis juguetes sexuales también, ¿no? Entonces, las muñecas yo siento que en la pandemia no han evolucionado, no ha evolucionado mucho su compra, que va a ser muy lenta la evolución a esto, porque además son muy caras, pues por todas estas monadas que hacen, literalmente. Pero los juguetes sexuales sí subieron por eso en la pandemia, básicamente porque las mujeres se apropiaron de su diseño y por ende las usuarias se apropiaron de los juguetes porque sí les están dando un funcionamiento muy bueno. Y no hay ahí sí, para que vean, una limitante de edad, porque yo doy incluso clases de juguetes sexuales, ¿no? O sea, clases específicas para enseñarles cómo cómo usar ciertos juguetes. Y lo mismo tengo chavas de 18 años que señoras de 60, 70 años. O sea, ¿y cómo se usa, mijita? Entonces, pues, ahí está eso. Y tu primera pregunta, que era sobre la pornografía. Por Pornhub, sí. Pornhub. Pues, digo, hay muchas plataformas, ¿no? O sea, está Pornhub, está YouPorn, está RedTube, están todas estas tipos de cosas que básicamente modificaron la pornografía en el sentido de que ahora son clips breves. Antes te tenías que echar la película de 45 minutos y un poco de preámbulo, y ahora en 5 minutos ya pasa de todo, ¿no? Y por ende también, fíjense qué interesante eso, Nate. Yo siento que este cambio sí va a modificar o está modificando el tiempo que aguantan los hombres reteniendo la eyaculación. Porque es tan rápido, o sea, ya ahorita te metes, ya no es tanto porque ya hay más prohibiciones, pero hubo un tiempo en que te metías a Twitter y podías ver un clip de 4 minutos con todo, sin que te estuvieran luego mandando los mensajes de ya vimos que viste porno y te vamos a no sé qué.
pero que tenías 3 minutos para completar tu respuesta sexual humana, ¿no? O sea, tu excitación, tu prenderte, tu excitarte y tu culminar en el orgasmo, en los varones. Y eso, pues como todo hábito, te cambia ahí sí tu respuesta sexual. Y las mujeres ya están usando mucho más porno, pero también es claro que a las mujeres les gusta más el porno lésbico que el porno hetero, aunque sean hetero. Eso también se ha notado en muchas encuestas, que las mujeres si ven porno es mucho más común que vean porno lésbico, aunque tengan parejas hetero y siempre hayan sido hetero. Fíjate, eso es interesante. También lo que dices, me quedé pensando en esto del tiempo, más allá de la broma que se me está ocurriendo que iba a ser. Pero pues, no, bueno, con estas cosas de la eyaculación casi, no precoz, pero casi, o sea, digo, 3 minutos, come on, man. O sea, sí. Puta madre. O sea, ¿qué edad tienes? 7 años. Bueno, no, que se me ocurría que también estás diciendo una cosa bien interesante y también como con los tiempos de la pornografía, es decir, antes efectivamente las películas de aburridísimas, por cierto, bueno, la mayoría de las que ya me tocó ver, 1 hora 20, y entonces sí, la historia del plomero que llega y entonces le está arreglando y luego de repente pues sí, zúmbale, ¿no? Pero luego tenía que haber como una especie de narrativa o de relato, de hilo conductor, que es la verdad muy ridículo. Y ahora, claro, ahora se dieron cuenta que la gratificación, lo que pasa es que estamos viviendo obviamente en una sociedad de la gratificación inmediata, de la gratificación instantánea. Queremos que nos pongan el like a los 2 segundos de haber, casi cuando estamos escribiendo el tweet o el post, ya queremos que estén ahí un ejército de gente que nos va a estar poniendo likes, ¿no? Para tener esa gratificación, esa eyaculación precoz, digamos, lo traslado para allá, ¿no? Entonces, pues sí, se me ocurre que por supuesto esto también va a modificar para los que tienen, pues sí, los que no se pueden aguantar un poquito más, ¿verdad? Pues también va a modificar, si los videos están durando ya en Pornhub o en YouPorn 17, 18 minutos para supuestamente narrar un acto sexual desde la desvestida, la alfaje, la calentada, todo lo que se hace, pues entonces imagínense cómo va a modificar eso, es decir, sobre todo me imagino, obviamente en los jóvenes que no tienen tanta experiencia con la sexualidad, decir, caray, pues mira, una buena acogida son 18 minutos, 19 minutos, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar? ¿Perdón? Eso no está tan mal. Se pone mucho peor. Sí, bueno, claro, pero a lo que voy es que también esto, creo que no nos estamos dando, o no se están dando cuenta, los consumidores sobre todo como muy ávidos de pornografía y de estar queriendo esta gratificación inmediata, no se están dando cuenta que también eso está modificando algo acá en la cabeza que va a repercutir, por supuesto, en sus relaciones de pareja, en la poca o escasa o casi nula satisfacción de su pareja, sea hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Y que a mí me parece eso también muy, muy, muy grave, ¿no? Nos estamos comiendo el tiempo de una manera brutal para variar. Entonces, me gustaría, Mariana, si te parece que entremos también en este otro tema que es importante. Oye, perdón, yo creo que Mariana debería llevarse ahorita un buen cacho del programa que ella tiene, pero nada más déjame un detallito que me parece muy... Es que a Mariana está ordenando juguetes sexuales. Mientras nosotros estamos hablando, ella está ahí con sus... Sí. Obvio. Desde Nairobi. A mí lo que me parece fascinante, como tú bien decías, estos juguetes sexuales femeninos, o no exclusivamente femeninos, pero estos que son tan de diseño, tan novedoso, tan propositivo y tan inquietante, que parecen todos como órganos sexuales de otro planeta, son económicos, son modestos, están muy bien hechos. En cambio, las muñecas sexuales, incluso las más top, las más baratas, cuestan $5,000, de ahí para arriba hasta pueden ser muchos miles de dólares. Y además para moverlas necesitas un diablito. O sea, esa es la parte que es lo más patético, ¿no? Porque estás consiguiendo esta cosa, este ideal de la fascinación femenina, y realmente pues, la vas a tener que cargar en un diablito porque echártela a la espalda, o sea, algunas pesan casi 70 kilos, 60 kilos. No, para eso mejor una piñata, por eso están las piñatas. Exacto. Y la otra cosa que es maravillosa, que a mí hace poco leí algo que me pareció fascinante, o sea, el real desafío de quien tiene una muñeca sexual es, imagínate, peinarla todos los días. No, como tú, Mauricio, peinándola, maquillándola todos los días. Pero
Pero no me digas como tú, Mauricio. O sea, yo no tengo muñeca sexual a la que peino y maquillo. Eso es todo, pero Mariana, ahora sí, adelante. No, es que fíjate, justo iba yo a entrar en eso específicamente con Verónica, y quiero ser muy cuidadosa y no caer en los estereotipos de lo que necesitan las mujeres, lo que necesitan los hombres, pero sí, por ejemplo, si existe este diseño que no es riesgoso en cuanto a embarazo, riesgoso en cuanto a infecciones, ¿no? Transmisión de enfermedades sexuales, preciso en las zonas que no apesta, ¿no? Ponle, ¿no? Ese tipo de cosas para los hombres puede ser amenazante. Yo conozco muchos hombres y no digo que habían sido parejas mías o sí o no, pero que dicen, no, me impone un juguete porque dicen, pues aquí el que trae el pito soy yo. Entonces, ahí es un poco amenazante para ellos algo que sea así de preciso. Y dos, y que se salga del diseño a lo que te predispone específicamente la pornografía, aunque muchas otras cosas. Y dos, en cuanto a necesidades, yo puedo tener este juguete, pero también existe la parte que yo quiero, pues, platicar, ¿no? Y a lo mejor el hombre lo que quiere es que la chava después, pum, adiós. No quiero ser ofensiva, pero ese tipo de necesidades más como espaciales y más emocionales, yo compraría más, se los juro, esto no es broma, un muñeco que me hiciera piojito en las noches, y que me hiciera piojito hasta que ya me duerma y luego ya lo puedo patear, a un hombre que tenga uno de estos así. De verdad se los digo, porque ahí es donde radican las pequeñas diferencias. Y ahí es donde creo yo que la tecnología falta mucho para que te pueda hacer piojito, para que se siente escucharte, para que se ría de un chiste o te haga reír. Ahí sí es donde yo creo que estamos lejos de desapegarnos de una sexualidad y una emotividad y una inteligencia de lo que estamos afortunado o desafortunadamente compuestos, ¿no? No, eso que dices tú, Mariana, es súper importante, y si me permiten meter mi cuchara en este momento, eso es el vínculo afectivo, ¿no? Que a veces malentendemos. Por un lado, nos han hecho creer que es mejor el sexo con amor, ¿no? Porque además ni entendemos bien a bien qué es el amor, ni definimos bien qué es sexo, ¿no? Pero porque además está mal dicho, ya sabemos que sexo es lo que tenemos entre las piernas, que es nuestros genitales aparentemente, ¿no? Y que nos dan ese sexo femenino masculino, eso es sexo. Lo demás es erótica. Pero la erótica está vinculada con el vínculo afectivo, y el vínculo afectivo no es enamorarte de la otra persona, Correcto. Es establecer algo que va más allá del cuerpo, y puede ser una noche que ni sepas cómo se llama la otra persona, pero que sin embargo hay un punto en donde quieres que cuando menos te diga, oye, pues, que estuvo chido, ¿no? O oye, pues nos vamos a desayunar, o pues no nos vemos nunca, pero pues qué rico, ¿no? O sea, ese vínculo afectivo sí hace falta. Y volviendo a lo de la pandemia de alguna manera está también atrofiando esa posibilidad del vínculo afectivo, ¿no? Porque entonces estamos buscando una emoción, una relación que no alcanza a cuajar en ese vínculo afectivo. Y entonces, a la larga, vamos a carecer todavía más de eso, ¿no? Ahora, coincido contigo totalmente de que los hombres, y eso no ha cambiado, se sienten muchas veces amenazados por un juguete sexual, porque además, pero todo eso saben que son prejuicios, a fin de cuentas, o sea, prejuicios sociales, claro, con los que hemos crecido, y que el hombre efectivamente dice, no, yo no le soy suficiente. Fíjense qué interesante. El enemigo de alguna manera, sin generalizar, de los hombres son los juguetes sexuales, y sin generalizar y de alguna manera el enemigo de las mujeres es la pornografía, porque es muy común que las mujeres que se cachen a sus compañeros varones o chicas, pero es más común con los varones viendo porno, luego es un drama, ¿no? Así como, no, pues no le soy suficiente, ¿por qué se tiene que masturbar? ¿Por qué está viendo eso? Cuando absolutamente todos tendríamos que masturbarnos toda nuestra vida, y si vemos la pornografía con ciertos ojos no tendría por qué estar mal, ¿no? Y si vemos una porno que, digamos, no sea criminal, ¿no? No sea claro, un acto criminal, pues, why not? Claro.
Y a la par, los hombres siguen sintiéndose totalmente intimidados por estos juguetes, ¿no? Por eso incluso en la evolución de los juguetes hay uno que me fascina, igual ahorita a ver si por ahí lo ubico, que es como un juguete que tiene esta forma, y entonces se puede usar durante la penetración. O sea, digamos que aquí tenemos como el introito vaginal, entonces entra una parte, la otra se queda sobre el clítoris y por acá abajo puede entrar el pene. Entonces es maravilloso porque, o sea, se usa durante la penetración y el hombre siente una estimulación increíble también porque hay unas rugosidades y partes ahí y la mujer está estimulando sus puntos, pues el G cuando menos y el clítoris. Entonces yo muchas veces les digo, si tienes pareja y vas a comprar un juguete, primero compra ese, para que él también tenga esa satisfacción, ¿no? Ahora sí que esa recompensa de haber gastado esos dólares, y que además desmitifiquen, ¿no? Que diga, oye, esto se debe integrar, no es una competencia, es una integración, como el amor debería de poder ser una integración a nuestro placer erótico. Ándale. Ándale, ya. Mariana, ¿ya notaste ese juguetito? Ya te vi ahí, te vi haciendo la compra. Luego les mando los links y los ponemos ahí en Twitter. No, fíjate que es bien interesante esto que estás diciendo, Verónica, bueno, todo lo que has dicho, pero me quedo pensando efectivamente de cómo en la sexualidad o en la erótica, como tú dices, en nuestra vida erótica, y sobre todo, pues, ni modo, en la sociedad mexicana sobre todo, sigue empezando un montón de prejuicios que venimos arrastrando por más liberados que nos creamos, por más, y no que nos queramos, que actuemos en nuestra vida sexual, por ejemplo, en nuestra vida erótica, todavía hay como ciertas zonas que no nos atrevemos a los que no atrevemos a llegar. Y no me refiero a zonas de violencia ni de agresión, no. Me refiero a estas zonas de por qué no hacer algo que complemente, no que esté o haces esto, o compras tu objetivo sexual o estás conmigo. O ves porno o estás conmigo. No, o sea, todo junto, ¿no? Y yo creo que así sería, es la impresión que yo he tenido con mi escasísima experiencia en estos terrenos, que cuando es más orgánica pues sí, y por orgánico también me refiero a la fantasía, que es algo de lo que no hemos hablado, que es importantísimo para la vida sexual, ¿no? O sea, sin fantasía, si nada más duro contra el muro, pues no existe vida erótica, por lo menos para mí. Pero bueno, ¿cómo seguimos estando cargados de prejuicios? Y cómo también el haber experimentado esto, que espero que no se vuelva a experimentar en siglos, o sea, una pandemia mundial, pues también ha modificado eso, ¿no? Ha modificado nuestro comportamiento, igual ha acendrado ciertos prejuicios, igual ha quitado algunos, todavía no sabemos cuáles ha acendrado y cuáles se han quitado con la pandemia, y sobre todo con esto de lo que hemos estado hablando también, que es esta vida erótica virtual, que obviamente se elevó a la N potencia con la pandemia por razones, pero y ya estamos entrando ahora sí en la recta final del programa, nos quedamos en el tintero con lo de sexualidad y música, que también, bueno, ahí lo esbozamos, si quieres, como para cerrar, Verónica, podrías hablar un poquito de eso, pero yo me quedaría con esto, ¿no? Ya para que sea mi última intervención de este programa, en que tenemos que estar venciendo esos prejuicios, ¿no? Y esto que acabas de mencionar, de veras, yo lo subrayaría, como si estuviera en un libro, de que tiene que ser algo orgánico, de que tiene que ser un complemento y no estar pensando en esto es contra mí, esto es contra ti, ¿no? O sea, no, a ver, hay que integrarlo, ¿no? Hay que hacer una integración. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, pues nosotros les educadores sexuales, ya tiene tiempo que trabajamos en una educación sexual integral, ¿no? Que justamente es ver todo eso y decir, no solo o sea, no creas que te voy a enseñar a coger, porque además esa es otra de las ideas que creen que hacemos, que es nuestra única misión de los sexólogos, ¿no? No, el chiste es ver como todo tu ser, porque efectivamente, como dices tú, Mauricio, y les voy a decir, no quiero cerrar tristemente, luego vamos a hablar de la parte más luminosa, como siempre me pasa, yo lo hago, pero sí hay dos cosas que a mí pues me parecen como gachas, ¿no? De la pandemia. Uno es que los embarazos adolescentes no solo no bajaron, sino que aumentaron un poquito. Sí. Entonces eso está cañón, porque pareciera que justo los adolescentes, ¿de qué edades hablamos con embarazo adolescente? Pues de 13 a 19 años, ¿no? Entonces, uno
creería que los chamaques habían estado encerradas en sus casas, ¿no? Y que no podían haber no debería de haber embarazos, y sin embargo resulta que los índices se mantuvieron y luego en ciertos momentos aumentaron un poco más. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier escapadita de ve al Oxxo por el papel de baño, o por las tortillas, Claro. Pues ahí se echaban un fajín con el galán, rápido ven porque mi mamá acaba de salir, a algo. Y entonces volvemos a lo mismo, ya no solo tenemos la problemática del embarazo adolescente, del embarazo no deseado, de las cuestiones de salud, sino aparte de una erótica hiper pobre, cada vez más pobre, porque entonces las mujeres se embarazan y su vida se transmuta después de medio minuto de placer ahí en el callejón, ¿no? Entonces... Placer o no, ¿eh? Ni Ah, sí, bueno, exacto. Ahora sí que de metida en el callejón. Y además, es muy diferente, gracias, amiga. Yo añadiría, además, seguramente el encierro también trajo nuevas situaciones de riesgo para mujeres, especialmente para jóvenes, Sí. por acoso y abuso familiar. Pues claro. Teníamos en exceso. Imagínate si ahora estamos todos encerrados, o estuvimos, o estaremos. Obviamente estoy seguro que hubo más espacios para el abuso. No, totalmente. Está comprobado que abuso y violencia intrafamiliar aumentó o sigue aumentando. Bueno, como bien decimos, no podemos hablar, y mucho menos ahorita que estamos a 19 de julio del 2021, como decíamos, con una amenaza de una tercera oleada de contagios. Y entonces, bueno, somos, como dices, Neif, y eso lo vengo pensando mucho, cómo nos ha tocado ser parte de la historia y somos ahora toda la humanidad, pequeños microbios apareándose o no apareándose, contagiándose, no contagiándose, mutando, teniendo comportamientos que a lo mejor dentro de 6 años, y estoy siendo positiva, vamos a decir, ay, qué obsoleto era desinfectarnos las manos, o qué obsoleto era esto y lo otro. No sabemos, estamos haciendo muchas cosas buenas y muchas pendejadas que nos vamos a enterar muchos años después, pero en definitiva, el programa de hoy, el contacto directo, boca, genitales, tocarnos, es la parte más alta de todo este asunto. Ni siquiera los médicos, porque hay medidas ahí, y en el sexo no. Entonces, creo que sí era bien importante tratar estos temas, y como siempre nos quedamos en la punta del iceberg, ¿no? Sí. Sí, y lo último que rapidísimo, ¿puedo todavía comentar la otra cosa? Claro. Porque a la vez yo creo que reconocer estas cosas gachas, como lo estamos haciendo ahorita, pues nos llevan a que la gente pues tenga un poquito de conciencia de decir, miren, amigues, niños, adolescentes, ¿no? Pues aguántense tantito y disfruten realmente de un inicio de su vida erótica, pues de una manera más sabrosa, y sí, ¿no? Ya que tenga placer. Y luego, ¿qué sector, digamos, de las personas no adolescentes, ¿no? ¿Ha sufrido más? Pues los adultos que viven en familias ampliadas. ¿A qué nos referimos cuando decimos ampliadas? Pues los que comparten su casa con 3 hijos, la suegra, y que luego llega el primo de visita, ¿no? Y que entonces, pues antes aprovechaban esas parejas un poco, bueno, como vive con nosotros la suegra, pues vámonos a un hotel o vámonos a un bar un ratito a socializar. Y no, ahora están ahí metidos todos, no pueden hacer realmente nada. Y entonces los que más han mostrado o mostraron en esa encuesta que les referí, un cambio negativo en su vida erótica, pues fueron estas parejas de 30, 40 años de edad con familia ampliada, ¿no? Entonces yo ahí les digo, bueno, hay que saber también dónde ir, por qué ir, superar el miedo que dice Mariana, ¿no? El otro día pensaba y decía, pues a fin de cuentas, y no es una convocatoria, ojo, no es una convocatoria, pero sí decía, yo recuerdo alguna vez haciendo reportajes en estos hoteles de paso boutique, ¿no? Como estos hoteles ahora ya, que ya no son los lúgubres. Me acuerdo que una vez me clavé preguntando la desinfección en los hoteles, pues porque pensando, imagínense cuántas parejas y fluidos y todo no pasaban. Y realmente tenían y tienen unas medidas higiénicas muy precisas, ¿no? De cada vez que sale alguien, se cambia todo, se limpia todo, se desinfecta, se echan cosas,
¿no? Entonces yo decía, bueno, pues ahorita hay que aprovechar justo esa desinfección, buscar espacios que sean lo más sanitizados posibles y no perder nuestra vida erótica si tenemos una vida amplia, una familia ampliada, ¿no? Ujú. De pronto sí aprovechar un poquito esos momentos que tenemos para regresar pues a echar pasión, ¿no? Como se dice, porque si no, ¿qué pasa cuando alguien está insatisfecho? Miren, la cosa de la erótica, los seres humanos podemos vivir sin erótica, o sea, no nos morimos si no cogemos, No, yo sí. pero Yo sí me muero, o sea, sí yo vamos, no y yo sí. Sí. pero sí vamos a tener una vida mucho menos agradable, mucho menos, Claro. menos razones para sonreír, para que estemos en bienestar. Entonces, pues hay que encontrar ese justo medio que no nos separe de ese placer, ¿no? De ese placer consciente, y que a la vez sea responsable, ¿no? Por nosotros y por quienes nos rodean. Sí, sí, sí. Pues, no, muy bien. Yo nada más, digo, ya había dicho que me iba a callar la boca, pero ahorita con esto que dijiste, Verónica, de los moteles, nada más, amiguitos, amiguitas, cuídense porque luego pueden salir, hubo durante una temporada circulando unos videos, cuando todavía existía esa cosa de los DVDs piratas, que empezaron a llamarse moteles de Tlalpan, moteles de Tlalpan 1, moteles de Tlalpan 2, y entonces decías, híjole, a lo mejor iba a estar el licenciado Godínez, ¿no? Con Lupita, pues, o sea, ahí echando a Chuchón a las 3:30 de la tarde en viernes de quincena, ¿no? Entonces digo, nada más cuidado, porque sí se supo, ya fuera de broma, de que había algunos hoteles o moteles que sí permitían tener cámaras, no en todas las habitaciones, sí, claro, y de ahí No, empezaron a claro. salir estos videos, ¿no? Pero eso no es de la pandemia, ¿eh? Eso No. es desde los 2000, ¿no? O sea, sí. me acuerdo cuando Milenio, donde yo trabajé muchos años, estaba en la Tabacalera, estábamos junto a un hotel que se llama Jena. Y luego nosotros en mi sección empezamos a ir a Tepito para un reportaje a comprar esas películas. Y me acuerdo que un día, porque eran mucho fraude, o sea, unos que traían Toy Story, o sea, que no eran nada de eso. Ya pagabas y llegabas a tu casa y era Toy Story, ¿no? Pero algunas veces que sí salían, vimos las sábanas del Jena, ¿no? Y todos ahí en Milenio, oigan, les queremos avisar que están grabando. Así es que mucho. Sí, pues claro, así no manches, imagínate nomás ahí por protagonizar moteles de Tlalpan, establos de Tecamachalco, no qué sé yo, ¿no? Sí, O sea, toda esa sí. serie. Pues bueno, Verónica Maza, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta. ¡Qué gozadera! Y en este episodio, y como siempre, pues dejo a Nave y ella con la responsabilidad de dar la despedida de Zona de Contagio. No, pues maravilloso, ha sido un programa realmente. Si con esto no le pican al me gusta o al me suscribo, entonces ya con nada. O sea, ya háganse a la idea. Esto es el clímax. Le van a picar a YouPorn. Entonces, espero que de aquí le avisen a sus familiares de la tercera edad, de la segunda edad y de la primera, que vengan a vernos, vengan a escucharnos. Tenemos invitados de esta calaña. Bueno, no, de este calibre. De esta calibre, sí, de esta calaña. También. No, pues bueno, pues muchas gracias entonces y pues hasta la próxima. Gracias, Verónica, Ney, Mariana. Ay, gracias por su espacio y por su tiempo. Nos vemos prontito. Gracias a ti. Chao.